Los saludo nuevamente. Buenas tardes, noches. Ya estamos entrando en este nuevo horario de invierno. Ya está ahora la noche para comenzar este cineclub con un poquito de frío. Seguimos en este ya ciclo largo de un año, este, donde no hemos parado una sola semana, ¿no? Ya más de 50 películas en este ciclo. La pandemia, el cine dentro de la pandemia, las pandemias en el cine, y pues todavía hay muchas películas para seguir hablando del tema, las diferentes pandemias. Este, y bueno, hoy vamos a comenzar el día de hoy con esta película Clímax de Gaspar Noé, director muy polémico. Eh, Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, dos invitadas. Eh, Nuestra primera invitada eh, no va a estar presente el día de hoy. Nos dejó un video grabado. Ella tiene un compromiso de que se presentó después de que ella había dicho que participaba, pero pues nos dejó con su comentario grabado. Eh, Ella en el video se presenta a sí misma. De hecho, pues la vamos a conocer con su nombre artístico. Ella, entre otras cosas, pues es una DJ. Esta película, pues yo creo que está muy apropiada para que alguien que esté que conozca, que sea una conocedora de la música, de este tipo de música, pues nos va a hacer su comentario. Y posteriormente vamos a escuchar a Ingrid Maciel. Ya es conocida de todos ustedes, o de casi todos. De hecho, comentó ya dentro de este ciclo una película. No me acuerdo cuál fue la que comentaste, Ingrid. Eh, Contagio. la de Contagio, sí, Ujú. muy buena. El tema, muy de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita. Y ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM. Se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y adicciones, especialista en niños. Es miembro de EDIT. En la práctica, tiene práctica privada con población infantil, adolescentes y adultos. Eh, y bueno, pues vamos a escuchar en segundo momento a Ingrid Maciel. Estamos muy contentos nuevamente de recibirla. Y entonces vamos a empezar. Hola, buenas noches. Antes de comenzar, ¿Se quisiera ve? extender un agradecimiento a Alberto por la invitación Sí, sí para sí poder se ve. comentar esta noche con ustedes un Ok. poquito sobre la película Clímax. Me presento. Mi nombre es Rosaura Rivera Garza. Soy DJ y productora, conocida también como Jackie. Ese es mi seudónimo. Y bueno, tengo una experiencia de más de 10 años ya, una década dentro de la escena nacional e internacional. He tocado en festivales, raves, bares, clubes y demás. Entonces, pues siempre abarcando una gran gama de música electrónica, por lo cual, pues esta noche me convoca comentar y compartir con ustedes mis apreciaciones sobre la banda sonora que construye esta gran narración audiovisual de alto impacto que Gaspar Noé ha titulado Clímax, que sin duda, que aquí todos hemos visto, pues impactante es uno de los adjetivos que se quedan cortos a la hora de describir este filme. Eh, yo también soy licenciada en letras hispánicas y medios audiovisuales, por lo cual siempre me interesa abordar las narrativas, las similitudes que hay entre la literatura, el cine y la música, sin duda.
también soy fundadora y directora de la Radio Cósmica Libre, una radio autogestiva, feminista, nómada y completamente libre y sin censura por internet. Así que, pues bueno, ya conocen un poquito de mi trayectoria. Y uno de los puntos de partida para empezar a hablar de la música que escuchamos en Clímax es sin duda la pregunta, ¿por qué hablar de la música? ¿Por qué darle tanta importancia? ¿Por qué analizarla? ¿Por qué comentarla entre nosotros? Y sin duda yo creo que lo que empieza a ser una cuestión medular en esta película es que el argumento aborda la reunión de varios bailarines, quienes están ensayando una coreografía, quienes están ensayando para después salir en una gira. Este es el argumento central. Ellos están reunidos en un lugar remoto, muy conveniente, en los años 90, si no me equivoco, sucede en 1996, y cabe señalar que al parecer esta historia está basada en hechos reales o en un periodicazo que en su momento Gaspar Noé vio sobre un evento que sucedió con bailarines profesionales quienes se reunieron a ensayar y terminaron drogados bajo los estímulos de una droga psicoactiva. Al parecer esto es una nota que alcanza a leer Gaspar Noé y que a partir de ahí se inspira, como en su momento lo haría y lo hace Pedro Almodóvar, quien también ha dicho que muchas de sus estructuras narrativas vienen de la nota roja. Entonces, pues sin duda Clímax podría ser una nota roja. Es una película que va entre el musical, el terror, el horror o el thriller psicológico, sin duda. Pero bueno, volvamos a la música. A mí lo que me llama mucho la atención es que también esta película está situada en los 90s. Estamos hablando de un lugar, un espacio en el tiempo, una década donde la música electrónica cimbró. Si bien las experimentaciones con la música electrónica vienen desde los 60, 50, 70, es en los 90 donde se consolida esta cultura techno, esta cultura rave, que tiene sus orígenes en distintas partes del mundo. Tenemos en este punto a Alemania con el hard techno, el acid techno, que es la meca de este género, y también en su momento surge el Goa Trance en las playas de India, en Goa, donde la música psicodélica encuentra toda esta música hecha a través de máquinas, donde los beats son sumamente repetitivos, son bailables y parecen ser un loop que sin duda al final Gaspar Noé nos logra hacer sentir en estas secuencias de las que uno no puede salir, ¿no? De ahí que es bastante angustiante y bastante impactante lo que sucede en la película de Clímax. Entonces, vamos a abordarla desde un punto cronológico, no lineal. Me refiero a que veamos la película cómo se va desarrollando. ¿Por qué hablo de no lineal? Porque Gaspar Noé se caracteriza por abordar sus piezas cinematográficas con una narrativa innovadora, tanto en Clímax como en otras películas previas, como Irreversible. La secuencia inicial es el desenlace, es el resultado de todo lo que ha sucedido. Irreversible, en Irreversible lo hace de una forma magisterial, que parece que está regresando al tiempo, como lo hace Alejo Carpentier en Viaje a la Semilla, que es una narración literaria de, bueno, este escritor cubano, donde la narración comienza, digamos, en el futuro y luego va retrocediendo. Y eso no lo podemos comprender hasta que estamos como a la mitad o casi al final de los textos de la película. Entonces, comenzamos en 1996, donde también toda la escena rave, techno y cultural LGBTIAC+, logra
conformarse como más allá que un movimiento, una cultura, una escena, que a la fecha es sumamente atractiva, sumamente fructífera, y eso también nos lo deja ver en sus coreografías están llenas de guiños al Vogue. El Vogue es un tipo de danza que surge a partir de los 80 en Nueva York, en la escena homosexual de bailarines, de puertorriqueños, negros, latinos, mexicanos, donde empezaron a fundar casas, las casas del Vogue, y empiezan a competir y empiezan a danzar, todo es a través de la danza. De hecho, este estilo que se llama Vogue surge de justo la influencia de la revista Vogue, de la moda y de esta canción de Madonna de los 80 llamada igual Vogue. Entonces, pues aquí tenemos estos varios elementos en la película de Gaspar Noé, tenemos en los 90, tenemos la música electrónica, tenemos la comunidad LGBTIA, pero la película comienza orgullosamente en Francia, un lugar que se caracteriza por la libertad, las libertades de expresión, las libertades sexuales en disidencia sexual, la libertad de expresión, y como un comentario ácido quizá por cómo al final se desarrolla, y literalmente ácido, de cómo se desarrolla esta película, Gaspar Noé nos muestra cómo une el cine, la música, la crítica social, porque no olvidemos que justo es en los 90 cuando surgen todas estas drogas de diseño a la par de este crecimiento que ya les comenté de la música electrónica, ¿no? Surge toda esta cultura a la par del uso de drogas de diseño, de drogas psicoactivas, que al final es parte esencial del punto argumental de esta película, donde los bailarines se juntan a ensayar una pieza que vemos musicalizada por esta canción llamada Supernatural, que tiene sus dejes de disco, de música disco. Y es ahí donde vemos la primera gran coreografía visualmente maravillosa, donde los vemos a todos funcionar como una gran maquinaria perfectamente aceitada y acertada, donde van bailando y cada pose, volviendo un poco al Vogue, cada pose y cada movimiento fríamente calculado y ensayado le sale a la perfección, pero al final vamos a ver todo esto desmembrado y vamos a ver cómo esa gran unión utópica que vemos al principio, al final se ve terrorizado a través de la paranoia colectiva, de la histeria colectiva, debido a que todos ingieren un ponche lleno de sustancias psicoactivas. Queremos pensar que es LSD, nunca se nos dice claramente, pero se nos da a asumir que es LSD lo que se ha puesto en este ponche de forma involuntaria, y eso a mí me pone a pensar mucho en el uso de los psicoactivos de los años 70, 80, incluso 60, en esta cuestión del set and setting. El set and setting son unos conceptos que logra popularizar Timothy Leary por ahí de los 60, 1960, sobre el consumo de drogas psicoactivas, de drogas psicodélicas, que son drogas que cambian absolutamente la percepción, ya que son drogas que hacen alucinar. Y esto a la par de la música, logran crear ambientes extraordinarios y que parecieran otras dimensiones, ya que tenemos personas bailando por horas a un beat repetitivo, que es el mismo trance que las culturas primigenias lograban hacer a través del tambor y el consumo también de sustancias, ¿no? Entonces, pues tenemos todo esto en esta película. Es realmente magistral como Gaspar Noé lo logra articular y logra hablarnos de cómo esta droga, a través también con la música, porque tenemos a DJ Daddy,
DJ Daddy es quien nos lleva toda la narración, es el DJ detrás de todo esto, quien tú ves por ahí tocar, pero podemos ver también que la música va increciendo conforme también la droga psicodélica va creciendo y vuelve un poco al setting y por qué esto se vuelve una narración de horror. El set and setting se refiere a el set, el mindset, cómo está una persona en su mundo interior, con su espiritualidad, con su alma, con su realidad, cómo percibe lo que está pasando allá afuera y allá adentro, ¿no? Porque no hay una separación, somos eso. Y cómo una droga psicoactiva puede hacer que esos límites se borren, como no saber distinguir entre el afuera y el adentro, y también cómo logra ser una terrible pesadilla debido al mindset de la persona y al setting. El setting es donde estamos y cómo estamos, que eso es tal vez mucho más controlable que nuestro estado interior. Me refiero a estar en un lugar cómodo, con alimentos, con música, con aromas, con agua, con un lugar donde puedas reposar, porque las experiencias con estas drogas psicodélicas pues suelen implicar un viaje literalmente, ¿no? O a trip completamente. Entonces, el set and setting son estas cuestiones medulares que hacen que una experiencia con sustancias psicodélicas como el DMT, el LSD, el MDMA, mejor conocido como éxtasis, la mescalina, la ayahuasca, la marihuana también, sean agradables o no. Entonces, en Clímax tenemos un set y un setting terribles, ¿no? Albert Hoffman nos habla, él fue el químico que por primera vez experimentó y descubrió el LSD al estar trabajando en un laboratorio, estaba trabajando con un hongo y se intoxica de la sustancia que logra obtener de este hongo y experimenta el primer viaje en LSD. Y él en su libro de 1979 llamado LSD, mi hijo problemático, habla de cómo una dosis muy pequeña, estamos hablando de dosis pequeñísimas, microgramos, cómo esas dosis pueden ser absorbidas por el cuerpo súper rápido y que también pueden dar experiencias tanto en extremo positivas como en extremo negativas. Él habla de una experiencia que él tiene, el cual se siente en el infierno mismo. Y creo que ahí es donde llegamos con Clímax. Al infierno, el infierno mismo de asuntos sin resolver, de personas que no se conocen bien, donde hay una masculinidad tóxica, donde hay deseos sexuales, donde hay discursos de odio hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBTI hace más, donde todo esto, todo este horror y todas estas dudas salen a flote con el uso de esta droga que Albert Hoffman también describió que puede ser algo glorioso, que puede ser algo como una experiencia estática, como algo místico, como estar en contacto con una divinidad, con la divinidad, con el universo. Y al final esta ambigüedad, bueno, es evidente que Gaspar Noé narrativamente y morbosamente prefiere irse por el camino al infierno, ¿no? Pero no cabe, no está de más comentar que el uso de los psicodélicos también ha sido comprobado útil en terapias, sobre todo en adicciones, también en desbloqueos de traumas que de alguna u otra forma no se logran, porque los psicodélicos cambian completamente la perspectiva y puedes estar viviendo un infierno o un paraíso dependiendo del set and setting, ¿no? De dónde estás y cómo estás en tu cabeza y en tu entorno. Entonces, pues estos personajes, estos bailarines en Clímax no tienen el control de nada. Son drogados en contra de su voluntad, comienzan a tomar un ponche y comienzan a alucinar y a borrar sus barreras de ego
a borrar sus barreras de percepción, no entienden muy bien qué está pasando, y todo esto lo hace la música de una forma maravillosa, porque sin que vayamos viendo, DJ Daddy comienza con una selección del disco de los 70s que al final logra hablarnos de una evolución, porque no es solo la evolución del viaje del horror o el mal viaje, en este caso en Clímax, sino también es una evolución de la música electrónica. Comenzamos en los 70s y vamos avanzando, empezamos con música disco y vamos luego con el New Beat, vamos con algo de jungle, que es drum and bass, tenemos artistas como Luis Aphex Twin, un genio, si no lo han escuchado, su discografía de música ambient y electrónica es simplemente maravillosa, es un gran creador y productor de música electrónica. Y también tenemos la participación de uno de los integrantes de Daft Punk y de Giorgio Moroder, el cual es otro de los grandes íconos. Y volvemos un poco a este tema de como la francesitud, el afrancesamiento de la cultura, porque si bien empezó la película con una bandera francesa, hablando de todas, queriendo hablar un poco de todas estas libertades de expresión, libertad de ser quien tú quieras ser. También los músicos aquí son franceses, la mayoría son franceses, y es bien interesante cómo a través de la música y a través de la danza y del lenguaje también nos lleva a comprender un poquito sobre la música y la cultura francesa de los 90s, que al final ahora pues se ve totalmente derruida. Yo he platicado con productores y he platicado con gente que en los 90s estaban viviendo esta gran gloria de la escena electrónica, ¿no? Y ahora nos dicen que la mayoría están muertos por el abuso de sustancias o en hospitales o muertos, ¿no? Entonces, pues esto es así, es una realidad y Gaspar Noé lo logra de una forma magistral. El uso de la música nos lleva, si comenzamos desde analizando el tracklist o el DJ set que Gaspar Noé nos interpela, porque al final es esto, la música es un elemento narrativo más de toda esta película. Entonces, digamos que si lo analizamos track por track, al inicio tenemos la música ambient, que va acelerando, tenemos la gran coreografía inicial con Supernatural, de este gran himno, digamos, disco. Pero después esta música disco se torna en algo mucho más bailable, donde ya es algo como dance, y es como la parte en la que ellos empiezan a enterar que han sido drogados. Entonces empiezan a sentirse raros, pero la música que nos pone DJ Daddy y empieza a elevar y empieza a ayudar a llevar a la sustancia a un punto precisamente clímax. Entonces nos contamos con esta música más dance para después empezar a hacerlo mucho más agresivo. Esto mucho más agresivo ya empieza a ser un techno, que es cuando en la narración audiovisual vemos esta escena donde los varones están presumiendo de sus logros sexuales y comienzan a decir a con quién o con quién no van a tener relaciones, y eso ya se vuelve más agresivo, pero esto responde también a que va aumentando la velocidad de la música y ya pasamos de una música disco a una música mucho más industrial, hasta que va aumentando, ¿no? Y conforme esto va aumentando, a veces tenemos en primeros planos estos grandes movimientos de cámara, pero la música, si no se mantiene siempre al frente, cuando hay diálogos o cuando está sucediendo algo importante, se mantiene al fondo, pero se mantiene siempre latente el bombo o el kick, que se llama en música electrónica, que es el pulso, que va marcando lo que se va bailando. Entonces,
vamos siendo testigos conforme la música va increciendo precisamente en un clímax. Empezamos con ambient, vamos con disco, ahora está un poco de dance music, luego llegamos al techno y luego llegamos al hard techno, donde aquí los tracks de Daft Punk, un track que les recomiendo que lo busquen, que se llama Rolling and Scratching, es una rola cúspide porque llegan en el momento 6, en el minuto 6 de esta canción, que ven creciendo, los sintetizadores se tornan como un grito que se confunde con todo lo que está pasando y todo el caos que se está desatando allá afuera, porque estas personas fueran drogadas sin su consentimiento. Y es ideal, ¿no? El panorama que elabora, ¿no? Gaspar Noé, debido a que están en un sitio remoto, están alrededor de nieve en los 90, donde no hay todavía celulares en este alcance de las redes sociales. Entonces, están allá en un lugar remoto donde todo se salió de control, en una fiesta donde todos fueron drogados sin su consentimiento, donde hay menores de edad, donde un niño queda encerrado, donde todos comienzan a mostrar sus demonios internos y los hacen ahí, y está lleno de miedo y de ansiedad, porque precisamente esto es lo que hacen las sustancias psicodélicas cuando no hay un set and setting adecuados. Nos pueden llevar por brotes psicóticos, por momentos donde no se sabe qué se está viviendo, ¿no? Entonces, la música sin duda nos va elevando y nos va empujando a estos momentos terroríficos, donde también a través de los dejes psicodélicos tenemos a Daft Punk, tenemos a Aphex Twin, tenemos a Giorgio Moroder, donde nos crean estos ambientes inestables, psicodélicos, donde los sintetizadores se mezclan entre la voz mecánica y la voz humana. Entonces no sabemos si es un grito o si es la música, pero al final siempre está presente la música. Y ya para ir terminando un poco, al final vemos otro gran montaje coreográfico donde ya estamos en unas escaleras y donde ya los bailarines comienzan ya a fragmentarse, ya no están unidos como al principio. Vemos como esta gran utopía, ¿no? Donde todos al principio bailan espectacularmente bien, todos unidos, todos embelesados con lo que están creando, para conforme avanza la noche y van enfrentando a sus peores demonios, tenemos coreografías que ya nos hablan de una ruptura, de una fragmentación de esta comunidad, que al inicio fue algo idílico, pero conforme van avanzando en realidad es un infierno. Tenemos violencia, tenemos sangre, tenemos terror, tenemos suspenso, tenemos una sensación de inquietud, de ansiedad, que es gracias a la música y es gracias a las herramientas audiovisuales que utiliza Gaspar Noé, planos, secuencias largos, donde va documentando todo lo que pasa, donde también dicen que a sus actores, a los bailarines, que en realidad no son actores sino bailarines, los mantenía con grandes dosis de cafeína y los ponía a ver mucho material audiovisual de mal viajes en drogas. Entonces, pues también tiene a sus actores, a sus bailarines en una situación de estrés, lo cual se logra documentar muy bien a través del video. Y al final, no sé, a mí me recuerda a El Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Estar en este lugar aislado, nevado, sin comunicaciones, donde sucede este viaje en espiral de violencia. Quizá aquí en Clímax lo logra sintetizar todo muy bien a través del uso de drogas que en los 90 crean estas comunidades, estas culturas de música electrónica, de disidencia sexual, pero que al final
es mal guiado por la falta de consenso, ¿no? No fue consensual el consumo de drogas psicodélicas, lo cual logra hacer toda la diferencia en el uso de estas sustancias para terapia. Por ejemplo, estuve viendo una serie de ficción en HBO donde con Nicole Kidman, no recuerdo el nombre de la serie, pero la trama va de que usan microdosis. Las microdosis es el consumo de drogas psicodélicas en forma moderada y medida, con el uso de terapia y el uso de una dosis de acuerdo a tus necesidades, donde se consumen hongos o LSD o MDMA para tratar con traumas y para sanar y para poder superarlos y para poder trascenderlos. Y es una serie bien interesante, creo que se llama Nine Strangers, Eight Perfect Strangers, algo sobre desconocidos. Después les paso este dato, pero al final es esto, ¿no? Gaspar Noé, como el enfant terrible del cine argentino-francés, logra irse por la parte obscura, morbosa, porque eso es lo que él hace, ¿no? Desde Irreversible lo vemos, pero es también desmitificar el uso de las sustancias psicoactivas y que al final va a tener un desenlace terrible, ¿no? Sino también en esta serie o en muchas otras circunstancias se sabe que esas drogas usadas con otra intención y con otra forma pueden ser de uso terapéutico, ¿no? Entonces, es bien interesante hablar de esta dicotomía, ¿no? De infierno, paraíso, mal viaje, experiencia mística, ¿no? Sino esta es sin duda la narrativa que Gaspar Noé elige para al final sugerirnos y mostrarnos con su secuencia, una de sus secuencias finales, que están grabadas con una grúa, donde nos muestra una de las bailarinas que se colocan gotas dentro de los ojos, lo cual hace alusión al uso del LSD de forma intraocular, y nos da a entender que una de las bailarinas colocó LSD en el ponche, el cual logra desatar un infierno entre los bailarines que esa noche ahí se encontraban, entre los que se encontraba un menor, un niño, y donde al final, que es el principio, vemos un cuerpo ensangrentado arrastrándose en, en la nieve, en lo blanco de la nieve, tan poético como tan terrible que pueda sonar esa imagen. Y pues ya para despedirme, invitarles a que escuchen esta banda sonora. Yo como DJ en una ocasión, después del estreno de esta película, coloqué toda la banda sonora tal cual como está para una fiesta entre varios amigos, bailarines de la Ciudad de México y de otras ciudades, quienes estaban bebiendo y quienes estaban haciendo uso de otras sustancias. Dejé la banda sonora de fondo y el final tampoco fue nada agradable. Al final fuimos escalando y tuvimos una situación ahí de violencia que tuvimos que interrumpir y nos fuimos. Y al final, pues a mí me deja pensando que tanto no fue creada esta banda sonora para generar eso. Entonces, los invito a que busquen esta banda sonora completa, la escuchen, la interioricen y analicemos cómo es una herramienta que nos pone los pelos de punta cuando estamos viendo la película de Clímax, y que al final toda esta tolerancia del uso de drogas, tolerancia, que es una palabra que en realidad no me parece adecuada, pero es importante mencionar en este filme, donde en Francia, con toda esta libertad de expresión, esta libertad de ser quien tú eres, esta libertad sexual, donde tenemos varias razas, donde tenemos mujeres, negros, bailarines, homosexuales, transexuales, bisexuales, tenemos toda la gran gama. Al final todo termina en odio, en violencia, en un discurso que se contrapone a todo lo que
la comunidad LGBTIC más el uso de drogas psicodélicas quieren comunicar. Y es sumamente, se contrapone, pero al final es parte de la misma cara. Y no, sin, no sé, condenar ni a la comunidad ni al uso de sustancias, es simplemente quedarnos con preguntas, ¿no? Y querer un poquito analizar que el único punto de encuentro que estas personas tienen de diferentes orígenes, de diferentes clases, de diferentes géneros, al final con o sin el uso de las sustancias, o siendo o no parte de las comunidades de las disidencias sexuales, al final el único punto que ellos tienen en común es la pista de baile. Y por eso la música es fundamental en esta obra y me atrevo a decir en nuestras vidas, porque al final la música nos hace sentir que hay algo más, haya algo sublime que nos puede transmitir un mensaje de unión y de paz, más no de tolerancia, porque ahí es donde reside el discurso de odio y la violencia. Estamos hablando de un espacio donde la danza y la música nos puedan ayudar a comunicar y a crear espacios más seguros para todos. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Hola, pues hemos escuchado este comentario de Rosaura Rivera, Jackie, quien, bueno, para los que no estaban en un inicio, ella se disculpó, tenía un compromiso, una boda que surgió después de que ya habíamos acordado esta fecha. Obviamente la boda no se iba a cambiar, entonces pues dejó su comentario grabado, muy interesante lo que nos ha planteado. Y pues vamos a escuchar ahora a Ingrid Maciel, para ver qué nos puede decir el día de hoy sobre, o qué más puede agregar de lo que ha dicho Rosaura en esta película. Adelante, Ingrid, bienvenida. Hola a todos. Nada más retomando lo último que dijo Rosaura acerca de Francia como un país muy libre, en realidad no lo es. Es un país en donde sí hay muchas razas, ¿no? Hay aparentemente una gran apertura, está a la vanguardia, pero en realidad en Francia lo que sucede es que hay una diferencia enorme entre un francés nacido en Francia y un francés árabe. Hay una diferencia entre un negro de origen francés y un negro de origen africano. El machismo es enorme, sobre todo en la periferia entre los árabes. Si aquí en México y hacia hay muchísimo odio también en ciertas zonas hacia lo LGBT. Y si aquí en México las mujeres nos preocupamos por algún piropo o por algún toqueteo en el metro o en el metrobús, allá no es un piropo. O sea, allá directo y si lo mal recibes puede resultar en una golpiza. Entonces, habrá que ver cuál es esa aparente libertad. Y bueno, a mí me pareció importante hablar acerca del director, ¿no? De quién es, más bien de cómo él hace su cine. Él es un argentino radicado en Francia y estudió cine en Francia y ahí ha desarrollado su producción. Salta a la fama con Irreversible, ¿no? Que prácticamente la mayoría o la ha escuchado o la ha visto, y es una película sumamente fuerte, ¿no? Que tiene una escena de violación en tiempo real de 12 minutos, ¿no? La filmografía de Gaspar Noé se caracteriza por tener un eje temático en donde la violencia, o sea,
en donde la violencia es inherente al ser humano y es llevada al extremo y de forma completamente explícita. La violencia que él nos muestra no solo abarca lo físico, también se extiende a lo psicológico, a lo social, a lo sexual e incluso a lo racial, mostrando así la decadencia del ser humano. Su manera de filmar, en la que los mensajes subliminales están por todos lados, el ritmo del montaje es acelerado, los ángulos que maneja su cámara son muy extraños, hacen que la transmisión de la violencia se viva crudamente. Hay que tomar en cuenta que él no solo es un director de cine, también es camarógrafo, hace montaje y es productor, ¿no? Por eso transmite de esa manera. La inspiración principal de él son la película Odisea en el espacio, el personaje de Travis Bickle, que es el central de Taxi Driver, interpretado por Robert De Niro, que a su vez ese personaje está basado en una parte de la vida de Paul Schrader, que es el guionista de la película, ¿no? Robert De Niro hasta le pidió ropa prestada. También él se inspira en el artista plástico pop y surrealista argentino Jorge de la Vega, que de su propia obra decía: quiero que mi obra choque con el espectador con la misma intensidad con que chocan todas las partes de la obra entre sí, por pequeñas que sean. Se inspira en el escritor y periodista Georges Bernier, conocido como Profesor Choron, no sé pronunciar en francés, que es un humorista francés, fundador de la revista Harakiri. El fotógrafo y pintor francés también, Pierre Molinier, que es uno de los precursores del body art, que experimentó con autorretratos tras vestido. Del director de cine japonés Koji Wakamatsu, cuyas películas se caracterizaron por tener un carácter exótico y violento. Y él también es productor de la película El Imperio de los Sentidos, que seguramente también varios aquí han escuchado. Y por último, del director español surrealista Luis Buñuel, que bueno, pues él no necesita más presentación, ¿no? Y estuve viendo qué pasaba con el LSD y encontré que los efectos se encuentran en estrecha relación no solo con la dosis que se consume, sino con la expectativa de la persona que la consume y el contexto en el que se encuentra. Lo esperado de la experiencia, el lugar en el que está, la gente con la que está y la situación personal. Lo que nos... ¿cómo se llama la DJ? Haki. Haki, lo que nos decía Haki del set and setting, ¿no? Eso va a determinar que la experiencia sea gratificante o desagradable. Pero ¿qué pasa, no? En esta película, cuando el consumidor no sabe que está ingiriendo algo, ¿no? Sin embargo, no puede salir lo que no existe dentro de cada uno, porque si nos vamos al inicio, cuando están siendo las entrevistas, ¿no? En la que cada uno de los personajes habla, por ejemplo, Rocket tenía cuestiones con la marihuana, Omar, que es al que sacaron, ¿no? Él habla del paraíso, Psique, que es la chica que al final se pone las gotas, ¿no? Habla del LSD, ¿no? Hablan del miedo a la oscuridad. Cyborg, que es el que estaba en algún momento que nos habló de la masculinidad tóxica, es el que habló de agresividad sin culpa, ¿no? Y Rocco, que es un cazador de mujeres. Entonces, o sea, todo ese, sobre todo mal viaje para el espectador, porque no todos tuvieron un mal viaje, ¿no? Lo que vimos fue lo que hay, ¿no? Lo único que sucedió es que se bajaron las barreras de cada uno. Cada quien se comportó en extremo, pero de acuerdo a cómo cada quien está.
y al final queda como muy plasmado en la escena en la que sí que se pone, o sea, ya con el nombre, ¿no? Se pone las gotas. Y ella en su entrevista habla justo que se fue de Berlín por lo fuerte de la escena en el mundo de la danza en el que ella estaba inmersa, ¿no? Temía llegar a ser como Christiane F. Y Christiane F. es una mujer muy conocida en Alemania porque es la personificación del yonki por excelencia. Es una de las primeras consumidoras de heroína. Es una mujer que todavía vive, tiene casi 60 años y ella se engancha con la heroína en los 70, siendo una adolescente, y solo lo ha dejado por breves periodos y es el personaje principal del el libro los niños de la estación Zoo, ¿no? Zoológico, en el cual se relata la relación que ella tuvo en su adolescencia con las drogas y la prostitución. Pero me parece también que no podemos dejar a un lado, Jackie hablaba de la música, ¿no? Pero también la danza, ¿no? Por ahí tenemos la frase, bailar es poder ser otro, ¿no? Y ellos desde el principio están buscando llegar, ¿no? Como llegar a ser ese otro. Es un grupo de bailarines que en su mayoría está dispuesto a todo por llegar lo más alto posible, ¿no? En ese baile inicial en el que todos están perfectamente coordinados, ¿no? Todos entran exactamente en donde les toca, todo parece en armonía, eh, pero o sea, hay momentos, o sea, ya casi al final de ese baile, ¿no? En donde se empiezan a mezclar, aun cuando todavía no está presente el LSD, eh, podría ser como el preámbulo de lo que ¿no? De lo que estamos por presenciar después. Desde siempre se ha utilizado la música y la danza para, a través de un personaje, ¿no? Un personaje, entre comillas, permitirnos expresar de una forma socialmente permitida ciertas pasiones escondidas, ¿no? Hay gente que es muy tímida y a la hora de bailar no necesita tener nada más, ¿no? Y se convierte en otro. Um, y esas son las condiciones perfectas para mostrar lo que ya había ahí, ¿no? Y con ya cuando están en la rueda, ya empezaron a cambiar de este baile todo coordinado a un baile mucho más sugerente y sensual, que con la entrada del alucinógeno cambia a explícitamente sexual, ¿no? Además, hay otro elemento a tomar en cuenta, el colectivo, la masa, ¿no? Le Bon pensaba que en una multitud se borran las adquisiciones individuales, lo que hace que desaparezca la personalidad de cada integrante, permitiéndonos ceder a nuestros instintos como individuos, que como individuos aislados hubiéramos refrenado. Y esto lo podemos ver en... hay una escena en donde están estos hermanos y lo que nos sugiere es que hubo una violación, ¿no? Una violación incestuosa. Y donde le pide, o sea, por un lado le dice no pasó nada, pero por otro lado le pide que no se lo vaya a decir a su papá, ¿no? Al papá de ambos. Y desde antes le dice que la ama y durante toda la película la está celando, ¿no? Pero también hay otro comportamiento que solo tiene que ver con el colectivo, ¿no? Y que no tiene que ver, porque ella en la película sale que está embarazada, entonces ella no consume nada. Sin embargo, llega un momento en donde actúa como si estuviese igual que los demás, ¿no? Porque termina pegándose en el abdomen y dando la posibilidad de perder a su bebé sin haber consumido nada. Entonces, eso también nos habla de con las personas con las que estamos, en el momento en el que estamos,
A veces no es necesario que haya algo más, ¿no? Para desdibujar las líneas, ¿no? Y dentro de estas frases que va metiendo como en cada corte, al final es como, dice, vivir es una imposibilidad colectiva, ¿no? Con eso me quedo por ahorita para que platiquemos. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid. Creo que los dos comentarios aportan muchas cosas, nos llevan a muchas preguntas, y tratar de entender, ¿no? Un poco lo que pasó con la película, tratar también de entender lo que pasó con nosotros, los que la vimos, porque el mal viaje también nos llevó a nosotros. Al principio alguien, Marisela, creo que me reclamaba también por pasar esta película otra vez. Eh, pero bueno, para analizarla, creo que es una película que está muy bien. Creo que también toca el tema de la pandemia o las pandemias, porque pues aparece por un lado toda esta cuestión del encierro, que durante esta pandemia también lo vimos, que de repente para mucha gente era enloquecedor, ¿no? Ya citaba ella la película de Kubrick, El Resplandor, ¿no? Donde ese aislamiento, ese encierro, pues va generando también violencia. Eh, y aparte, bueno, toda esta situación que se va desencadenando como en como algo que va a generar una especie de locura colectiva, algo que va creciendo, como decía Jackie. Yo creo que es otra versión de Irreversible. Eh, y Gaspar Noé, yo creo que es justamente de estos directores muy, muy famosos. Uno se pregunta por qué con este tipo de películas. También es otro de los que podríamos calificar como director perverso o cine perverso. En esta película de Irreversible, que ya tiene bastantes años esa película, donde esta Bellucci pasó a la fama, una mujer pues muy famosa, muy bella, es modelo, actriz, eh, donde la película justamente empieza, como tú decías, con una escena que dura 12 minutos y que es una violación. Y ahí el director pone un reto, ¿no? A ver cuánto aguantas en ver esta película, a ver si te sales de la película o te quedas para saber qué pasó, ¿no? Entonces, estos inicios por el final, ¿no? Y te deja con el suspenso, pero al mismo tiempo va aprovechando para también el espectador de alguna manera meterlo en el mal viaje, ¿no? Muy interesante lo que nos decía Jackie en relación a los efectos de la música, este tipo de música, incluso la teoría de ella de que si la banda sonora de por sí es generadora de violencia, o porque ella hizo ese experimento, o si tiene que estar inducido por las drogas, o si también influye justamente el no saber que te estaban drogando, las consecuencias. Bueno, yo creo que mucha gente que se droga o que va a esos raves que les llaman, pues quieren vivir la experiencia, quieren entrar en ese éxtasis, sabiendo incluso que muchas veces en una de esas no se sale del viaje, no se regresa del viaje. Yo he atendido a muchos pacientes que a partir de esa experiencia con el éxtasis, con las atachas, ¿no? Que es lo que usan para los rapes, no regresan del viaje, ¿no?
es decir, se desencadena una psicosis que por un lado puede ser por la droga que está teniendo ahí sus efectos y se mantiene en el cuerpo, pero al mismo tiempo puede llegar a producir una disociación y una psicosis que puede estar ahí latente, ¿no? Y después para que esa persona se recupere puede tardar mucho tiempo, ¿no? En la película aparece ahí como es la mano negra, que yo creo que aparece desde la nota roja en 1996 y que está esa pregunta, ¿quién introdujo la droga? Aparentemente es el LSD, como tú dices, combinado era una sangría, ¿no? Un, Una sangría y esta, por ahí había cocaína también. había cocaína, ¿no? Entonces había Ujú. toda una mezcla de cosas, ¿no? Pero sí, hay un personaje malvado, ¿no? Que quiere producir una situación de violencia extrema, ¿no? Uno tal vez va viendo, uno va viendo que hay personajes como más odiosos que otros, más violentos que otros, ¿no? Y la música está muy lejos de ser lazo social, ¿no? De hecho, pues la música se sigue escuchando, pero me parece que ya los personajes están metidos en una escalada de violencia y la música yo creo que va quedando como de fondo, es como una trampa ahí también Ujú. del director, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a comenzar con los comentarios de la gente. Está Carla, sí, Carla Montenegro, bienvenida, Carla. Gracias. Es la segunda vez que veo esta película. La primera vez la verdad no me gustó nada. Y en esta ocasión realmente me quedé súper impactada de los bailes. Este, no me cae muy bien Gaspar Noé, la verdad. Pero bueno, me di más tiempo como de observar, ¿no? Y el baile es increíble, la música es increíble, los colores que usa también como ambientación, como cambio de estado de ánimo, como procesos interiores. Por ejemplo, la chica que se quema está en un cuarto rojo, ¿no? Es como el infierno, ¿no? Este, al principio también hay un plano secuencia, que es cuando se arma el baile y de ahí se arma a las conversaciones por parejas o así, y es un plano secuencia muy interesante porque, bueno, el baile es increíble, ¿no? Nos habla del aborto, que también, pues es un tema importante y siento ahí como una cierta moralidad porque pone nacer es una oportunidad única, en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Sobre la frase. Y luego no mencionaron ninguna de las dos, a la mamá que encierra a su hijo. Y me pareció es una situación pues de pánico. El hijo incluso se electrocuta ahí adentro, ¿no? Porque la mamá pierde la llave, o sea, no, lo encierra con llave y luego pierde la llave y es como la pesadilla de cualquier niño, ¿no? Después se culpan uno al otro de quién fue el que drogó al grupo y a mí me pareció muy interesante cómo se manejó la culpa porque también creo que todos nosotros siempre estamos buscando culpables, ¿no? Entonces, cómo manejaron la culpa dentro de la película me parece que es muy interesante. O sea, ¿qué haríamos nosotros si pudiéramos culpar a alguien de ese modo, con violencia, sin freno, ¿no? Bueno, la cámara de cabeza, que es un recurso que también nos está diciendo pues que todo el ambiente está de cabeza y todo lo que está sucediendo está ahí de cabeza. Y tiene, como le podemos dar algunas, licencias poéticas, como, pues no hay luz, pero la música sigue, ¿no? Y en efecto, como dijo Ingrid, pues sale lo que traemos adentro, ¿no?
el super yo pues se va a dormir y entonces pues sale lo que hay. Y creo que también Gaspar Noé nos enseña nuestra increíble capacidad creativa y maravillosa y nuestra increíble capacidad destructiva. Creo que esto es importante. Gracias. Felicidades Gracias, a Carla. las ponentes. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo, Ingrid. Ah, que, justo, no solo en esta, ese es su cine, ¿no? La capacidad destructora que tiene el ser humano. En todas sus películas lo vas a encontrar. Y esto que decías acerca del pequeñito encerrado, ¿no? Y del aborto, también es un hijo en los pocos diálogos que hay, porque también el no diálogo es un recurso que él utiliza. Eh, era, fue un niño que ahí estaba, que era cuidado, que ya era querido, pero que fue no deseado, ¿no? Y al final, pues, termina muerto, ¿no? Porque lo que hizo ese embarazo fue truncarle la carrera de danza. Y ya ella ya solo era como la asistente de este cuerpo de baile. Sí, toda la ambivalencia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, aparentemente encierra al niño tratando de cuidarlo de la violencia generalizada, que ya era así como la campal, ¿no? Uh-huh. Todos contra todos, era, seguramente también iba a ser objeto de una violencia física, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al mismo tiempo, pues, esa forma de cuidarlo, pues, meter a un niño en un cuarto oscuro que no había luz, ¿no? Donde el niño ya estaba drogado, estaba con alucinaciones, Uh-huh. entonces le desencadena la locura. Son escenas terribles, ¿no? Y es como tú dices, y Carla, ¿no? El cine de Gaspar Noé, no es muy agradable, aunque sirve para analizarlo. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué a la gente le despierta muchas veces tanto interés? Esta película estuvo en una muestra o en un foro, no me acuerdo, ¿no? Pero muchos conocidos míos les encantó. A mí Uh-huh. también, como cuando la vi, no me gustó, obviamente. Como les decía, lo que hace Gaspar Noé es poner a todos en un mal viaje, incluso sin drogas. El espectador también los está manipulando, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante es poder analizar porque también tiene esa parte de crítica social, de todo esto que analizó Haki, ¿no? De toda esta historia de las drogas relacionado con este tipo de música, donde tanta gente se ha muerto o enloquecido, es cierto, y pues justamente nos lleva a poder pensar los riesgos, ¿no? El canto de la sirena, como dicen, ¿no? Uh-huh. Eh, Mucha gente que va a los raves, pues, hay muchos pacientes que han llegado a hacer eso, pues es muy fácil que entren a un camino irreversible, ¿no? Y no, no solo a los raves, también a las ceremonias de ayahuasca y peyote, que son alucinógenos. Sí, Uh-huh. exactamente. Sí, que se presenta así como una cosa que te va a liberar, ¿no? Uh-huh. Cuando Uh-huh. ya te está metiendo en otro callejón sin salida, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar, Ahí va Germán. hermano. Bueno, ya Hola, que, Germán. hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ingrid, felicidades, ¿eh? Felicidades. Eh, eh, bueno, yo un poco así en síntesis, pensaba, llevando agua a mi molino de historia de la cultura, que me acordaba un artículo que leí hace mucho tiempo de cómo aquí en México, que fue donde surgió el tabaco, por ejemplo,
nunca hubo, según dicen los antropólogos, incluso hay un número muy importante en arqueología mexicana sobre el uso del tabaco en el mundo prehispánico, de que realmente aquí el tabaco nunca fue un problema, ¿no? Nunca fue un problema de una enfermedad, de que causara una enfermedad el vicio del tabaco, porque el tabaco pues se había ido generando el descubrimiento del tabaco, el uso dentro de un contexto social, dentro de un contexto ritual y dentro de ciertos tabúes y de ciertos impedimentos, prohibiciones y también encauzamientos rituales, ceremoniales, para un uso adecuado, ¿no? Más o menos del tabaco y no un exceso. Y que cuando justamente los ingleses, fundamentalmente Walter Raleigh, se lleva el tabaco a Inglaterra, empieza a generar problemas de salud, ¿no? Y a partir de entonces no ha parado, ¿no? En este artículo decía cómo Raleigh y los ingleses de la época isabelina empezaron realmente a enfermarse y no sabían realmente el daño que le estaba causando este abuso cotidiano y esta dependencia que estaban haciendo del tabaco porque no lo podían, diríamos, no había crecido con ellos, ¿no? Y en ese sentido, pienso que probablemente lo que nos esté pasando también un poco esta película y pues, tantísimas cosas que vemos es que la cultura europea occidental se separó tanto del crecimiento espiritual y del crecimiento y de la formación emocional de las culturas originarias, ¿no? De las culturas orientales o de las culturas mediterráneas, célticas, germánicas, ¿no? Que de repente viene la revolución industrial, viene esta doble moral, este ocultamiento de parte de nuestra psique y de lo que se ha manejado aquí en las últimas películas, ¿no? De esta atracción al abismo, ¿no? De esta autodestrucción, ¿no? De esta tentación tanática, sadomasoquista, autodestructiva que hemos visto en las recientes películas y que afortunadamente Sigmund Freud y tantas gentes otras pues han tratado de reconectar con nuestra cultura, reconectar y volver a ver, ¿no? Que eso está ahí, que eso está ahí, pero todavía la cultura y la sociedad no logra contextualizar, ¿no? No logra armonizar eh, ese lado oscuro nuestro, ese aspecto natural que está en todos nosotros y que las culturas antiguas, las culturas primitivas, las culturas naturalistas, lo manejaron de una manera probablemente más sana, ¿no? Más, lo pudieron armar más, ¿no? Lo pudieron armar más y que aquí en esta película, como en tantas otras, pues vemos que ahí está y que pues lo manejamos todos en general muy mal y que ahí está, digamos, abierta la posibilidad de que podamos comprar drogas, podamos el alcoholismo, ¿no? Los problemas psicológicos, la falta de educación emocional, la falta de educación espiritual, ¿no? No quiero meterme en esos asuntos, pero la crítica del señor presidente durante 7 días a la UNAM respecto a su abandono o su alejamiento de una vocación social, no es que le dé yo la razón a nadie ni se la quite, pero sí yo como humanista veo que en la UNAM pues se han abandonado mucho la educación humanística, ¿no? Las horas de educación humanística, de historia del arte, de estética, de filosofía, ¿no? Se quitan en función de materias técnicas y metodológicas, ¿no? Y evidentemente, pues eso tiene que ver con una falta de educación nuestra en lo psicológico, en el autoconocimiento, ¿no? Y pues eso era todo. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Germán. ¿Tú quieres decir algo, Ingrid? Sí, yo creo que eso que tú dijiste, ¿no? Hablando de historia, más en la actualidad, esta cultura del positivismo, a mí no me gusta esa palabra, pero se suele nombrar como positivismo tóxico, ¿no? En donde siempre hay que estar bien, todo tiene que estar bien y todo es hacia
ser feliz. Y si no eres feliz, no si estás feliz, sino eres feliz, ¿no? Entonces no está funcionando. Por lo tanto, no hay cabida a todos los otros afectos que de todas formas vivimos, que no conocemos, ¿no? Porque ni siquiera los podemos nombrar, porque así no nos podemos sentir. Y eso, ahorita, con todo lo que se ha traído sobre todo de Oriente, pero que se ha malentendido y se ha occidentalizado, ¿no? Creo que también está causando, pues, que haya más violencia. Ujú. Hay una película, un documental, ahora que hablaba Germán de la cuestión de los rituales, ¿no? Quizás algunos de ustedes la hayan visto. También estuvo en la Cineteca, que se llama Las flores en el desierto, una película sobre los huicholes, donde pues el peyote ahí tiene, pues es una droga, ¿no? Depende cómo la uses, pero ellos la usan, pero primero que nada el peyote es una deidad para ellos, es un medio para comunicarse con los dioses, para pedir la lluvia, para tener visiones, y entran en trance, es como justamente, ¿no? Como en la música trance, que le llaman, que entran en trance, acá ellos entran en un ceremonial donde entran en trance y donde tienen visiones, y también está la música de fondo, ¿no? Y pasa algo muy curioso porque se reúnen en círculo y tienen de repente es como si son una especie de sesión terapéutica donde ellos tienen que confesarse y dicen que tienen que confesar las cosas malas que han hecho. Entonces los huicholes tienen, dentro de su cultura, los hombres son bígamos, tienen una mujer para la casa con S y una mujer para la casa con Z, ¿no? Entonces, si alguien tiene una infidelidad, tiene la obligación de comentarla, de confesarla, porque si no, si alguien miente, dice, el otro voltea y te empieza a ver cara de vieja, ¿no? Y te quiere besar, así lo dice. Es decir, la ruptura de las leyes es lo que provoca ahí en la descomposición social, la locura, ¿no? No en sí el peyote. El peyote es como ese medio para comunicarse con sus dioses, para producir un equilibrio incluso con la naturaleza. Entonces, pues sí, ahí podemos ver esto que decía Rosaura e Ingrid del setting, ¿no? El de cómo está uno de la cabeza, de las emociones y lo que puede generar, ¿no? En cierto momento entrar en un viaje de estos, ¿no? Donde al final, pues lo que se ve es una trampa, ¿no? Ese canto de las sirenas, donde al final las personas se van no conectando entre sí, se van desconectando. En los raves pasa mucho eso, los chavos están bailando y no ven al otro, están bailando consigo mismos, bueno, ni siquiera diría consigo mismos, sino están en un ritmo donde hay una especie de despersonalización, es como un goce ahí, pero donde se van perdiendo poco a poco, ¿no? Y se va rompiendo el lazo social, ¿no? Ahí la pregunta es también eso, si la música orilla ese tipo de música a eso, o es la combinación con las drogas y el uso perverso de esa mano que fue la que introdujo ahí la droga, esa mala combinación con ese tipo de música, ¿no? Ingrid. Eh, eh, Me recuerdas antes de la música electrónica, o sea, el preámbulo de la música electrónica fue el high energy en los 80. Y el high energy se baila como en la rueda que vimos en la película, ¿no? Y entonces en el high energy también hay este beat
pero es un baile individual en grupo, porque se están haciendo retas. No solo baila uno en el centro, bailan dos. Y se están haciendo retas para que salga el que no da el ancho y entre alguien más. Entonces, todavía ahí, con y sin droga, porque ahí ya también es el preámbulo de los raves, pero todavía se está en el colectivo. Ya después se da un paso más y ahí es cuando se pierde, o sea, se pierde al grupo y a uno mismo, ¿no? Mira, bueno, no sé. Jorge, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo me estaba preguntando si estas últimas 3 películas francesas, infernales y escatológicas, terribles, canibalescas, ya forma parte de una especie de tendencia o de movimiento del cine francés. Digo, me llama la atención, las 3 son francesas, las 3 son terribles, ¿no? En fin, dejo ese en el aire, ¿no? No sé si por ahí vaya la cosa. Por supuesto, hay más cine francés. Tengo algunos, 2 o 3 comentarios sueltos más. El plano secuencia del baile donde están ellos armonizados es absolutamente fantástico. Hay otros planos secuencias en la película muy bien logrados, pero ese primero, no sé la duración, debe ser unos 10, 15 minutos tal vez, requiere de una perfección técnica y de una compenetración de director, camarógrafo con el coreógrafo y los bailarines, realmente espectacular. Y me recordó mucho ese baile. Hay una película sobre Pina Bausch, de Wim Wenders, que también tiene unas coreografías muy, muy atractivas, muy modernas y muy propositivas. En fin, me recordó, ¿no? Ahora, respecto al LSD, lo que yo había oído de Timothy Leary es que era un personaje científico. Se fue la luz mientras estaba exponiendo la DJ, entonces yo no sé si estoy repitiendo cosas, ¿no? Espero que no. Científico, me parece que en Harvard o en alguna universidad así muy importante, empezó a crear una especie de comuna, lo expulsaron y siguió experimentando con LSD. La gente de multimillonarios y de Hollywood tuvieron una serie de encuentros con él, hizo terapias. Total que el tipo parecía que LSD era muy divertida, los Beatles, y murió a los 97 años, ¿no? Y su última aparición parece que fue en un Cadillac descapotable en Las Vegas, con 3 o 4 chicas en bikini, él diciendo adiós, ¿no? Y sus cenizas se fueron auténticamente en un cohete, no sé en cuál, a las estrellas. Fines, no sé si todos estos datos que estoy dando son fidedignos, eso lo vi en un documental de la televisión, lo cual, pues ven, parece ser que para él el LSD era fantástico, ¿no? Por lo visto, por supuesto que no. Respecto a la música, me llamó la atención que al final está Angie de los Rolling Stones en versión acústica. Es el final,
es cuando más o menos nos tranquiliza, y me llama la atención que un grupo pues, que en los 60s y 70s, Simpatía por el Diablo, era considerado satánico, dentro de esta película resulta un bálsamo a los oídos, ¿no? Eso me llama bastante la atención. Ahora, ya técnicamente, digo, respecto al análisis que se hace, el expulsado es un chico árabe, porque no toma drogas, no toma alcohol, y es muy curioso porque se muestra el racismo del grupo. O sea, lo expulsan porque es árabe. Y en Francia. Es en Francia que se supone que son mucho más tolerantes que en muchas partes, ¿no? Entonces, en fin, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Pues en la película que dijiste y en esta, justo para poder hacer ese plano secuencia, por eso no eran actores, por eso son bailarines, ¿no? Si no, no hay manera, porque no solo tiene que ver con que coordinen, tiene que ver con lo que transmiten. Sí, ahora los contrastes, ¿no? Porque efectivamente el inicio de la película es espectacular. De hecho, si alguien la ve en la Cineteca, yo la pude ver también como Carles, la segunda vez que la veo, en pantalla grande es una maravilla. Como decía Jorge, también si ve una de esas coreografías de Pina Bausch, ¿no? Que hizo una película, Wim Wenders, ¿no? Que además la tenías que ver, lo puedes ver con lentes de 3D, pues es también una cosa maravillosa, ¿no? Pero sí, ahora sí que yo creo que nos muestra lo que es el mundo de la droga, nos mete tal vez, tiene esa habilidad de Gaspar Noé, ¿no? De hacernos sentir y lo que puede estar viviendo alguien que se está desestructurando, ¿no? Nos mete en el mal viaje y no nos podemos salir porque yo creo que todos la vieron y la terminaron de ver. Las anteriores películas, pues es otro tipo de violencia, también pues muy fuertes las películas. No creo que sea la característica del cine francés, de hecho, pues filman mucho comedia, pueden ir a darse una vuelta para ver el tour francés, y son en realidad bastante malitas, cuando menos las que traen a México. Yo creo que es característica de los directores, no del Sí. cine francés. Tal vez hasta de una generación, porque por otro lado, esta directora, la de la semana pasada, Marina de Van, pues es más bien holandesa, de origen holandés. La otra, de Cornó, es que acaba de ganar el Cannes, justamente con una película que se llama Titán, que todo el mundo ya la quiere ver y que dicen que es mucho más violenta que la de Boraz. La gente está anhelando verla. Ella es de origen rumano. Entonces, pues más bien, ¿qué pasa con las generaciones, no? ¿Por qué tiene tanto atractivo este cine para muchas personas? Pensemos también Lars von Trier o algunos otros directores que pueden en algún momento dado hasta ser como un poco obscenos. El mismo Luis Buñuel, ¿no? La Edad de Oro, que es totalmente provocadora, ¿no? En una película censurada por 60 años, y que tenía ese objetivo, ¿no? Inspirado en el Marqués de Sade. Entonces, bueno, sí, son películas muy fuertes, muy incómodas, pero bueno, lo importante es poder analizarlas, ¿no? Ojalá y los jóvenes también pudieran pensar un poquito, ¿no? En estos viajes que se meten, ¿no? Bueno, no sé quién más quiera participar. Germán, adelante.
A mí un poco también me recuerda cómo en el movimiento romántico de fines del siglo XVIII, al que por supuesto perteneció el Marqués de Sade y sus contradicciones, ¿no? Y su escándalo, ¿no? Su escándalo dentro de la civilización europea del momento, y luego pues los grandes románticos, los Thomas de Quincy, ¿no? Con el fumador de opio y Wordsworth y Coleridge y tantos otros que escandalizaban, Baudelaire, ¿no? Y sus Flores del Mal, pero que eran personajes marginales también y que eran considerados perversos, grandes artistas, pero eran considerados perversos. La pintura de Jericó con cabezas decapitadas, ¿no? Y cadáveres y todo, y para la buena sociedad, la academia de pintura, los burgueses europeos, pues era una verdadera barbaridad, ¿no? Y de alguna manera, como el movimiento romántico es una expresión, como dicen sus estudiosos, de un malestar de civilización y como han dicho muchos, un alejamiento, como un poco mencionaba yo, de la emocionalidad, ¿no? Del reconocimiento de nuestra emocionalidad y nuestra espiritualidad, y que los románticos pues tampoco entendían bien, sino simplemente pues querían expresar, ¿no? Ese vacío o ese desvío de la civilización europea occidental, ¿no? Entonces probablemente yo me pregunto si el movimiento romántico ya habrá terminado, o todo esto son pues versiones contemporáneas de esa misma ruptura, de esa misma herida de civilización, que de alguna manera pues debe tener sus raíces en la Edad Media, en el Renacimiento, en un haber revivido la cultura griega de una manera equivocada, o el clasicismo desaforado, y una desconexión que los románticos de alguna manera querían que analizáramos, que viéramos, que conociéramos, ¿no? Y probablemente nuestra desorientación, yo recuerdo lo que decías, Alberto, en la sesión pasada acerca del tatuaje, ¿no? O sea, los tatuajes, pues de una manera ritual, las escoriaciones, la pintura en el cuerpo, ¿no? En las sociedades primitivas, pues era una cuestión contextual, ritual, ¿no? Que tenía un sentido, y en cambio ahora van y se tatúan un ancla, ¿no? Y junto un planeta y luego un dragón chino y quedan horribles, ¿no? O sea, ¿qué dices? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa? Y falta como ese contexto, ¿no? Y aquí en la película, que es impresionante, como yo empecé a ver la película, yo no conocía para nada ni el guión, ni el desenlace, ni nada, me dejé llevar, y al principio está uno extasiado, como decía Jorge, está uno extasiado con la maravilla, la belleza, la empatía. Me acordaba yo de la muchacha que dice, bueno, cuando le preguntan si usted no bailara, ¿qué sería de usted? No, pues yo me mataría, porque bailar es una cosa fantástica, el cuerpo, el sentido, el contacto, el ritmo, la vida, está uno en el mejor lugar y está uno viendo la coreografía esa verdaderamente increíble, y de ahí nos deslizamos al infierno, ¿no? Nos deslizamos al infierno, y como dices tú, no nos podemos zafar, parece como que hubiéramos estado ahí en la fiesta esa y en un terrible viaje en el que no pudimos salirnos tampoco del cuarto ese, ¿no? Entonces, pues no sé, ideas aquí que se me ocurrían. Sí, muy interesante, ¿no? Sí, el uso, ¿no? Que se le da, en este caso, a la música, ¿no? Hay como una trampa, ¿no? Ahí, donde pues uno puede pensar, ¿no? Que esa música pues es satánica o es violenta, ¿no? Y no sé, sí, la pregunta sigue estando, ¿quién metió ahí la manzana envenenada, ¿no? ¿Quién quería generar el caos, el odio, ¿no? La ruptura del lazo social? Porque la música es lo contrario. La música tiene como fin una cosa ritual en su origen,
de buscar lazo social, ¿no? Hay un documental por ahí que está muy interesante, que sale Oliver Sacks, ¿no? Ahora pasamos su película esta de Despertares y él sale hablando en el documental y es sobre la música y los efectos terapéuticos. De eso hablaba un poco Rosaura Ojaki, cómo se puede aplicar la música también para curar traumas y para vincular, ¿no? El documental se llama Alive Inside, y por ahí se los podemos mandar si ustedes gustan. Sale ahí hablando Oliver Sacks, y justamente habla de cómo la música permite esa conexión entre los dos hemisferios, y que además como el ser humano desde que es bebé está escuchando el latido del corazón, que es ese ritmo que tiene que ver con la música trance, ¿no? Y la están usando, el documental está hecho por una asociación en Estados Unidos para atender pacientes con Alzheimer y con demencia. Entonces, impresionante, piden dinero para comprar audífonos y entonces las gentes están así totalmente como vegetales, desconectados, con otro tipo de desconexión, y les ponen la música que les gustaba y empiezan a despertar, renacen, es impresionante. Y dan toda una explicación a nivel neurológico, a nivel también de las emociones. Por ahí se las vamos a mandar a los correos para que la puedan ver, es genial, es sorprendente, eso es la música, ¿no? Y acá está como esta cosa tramposa, ¿no? De generar violencia, ¿no? Pero yo creo que ya más allá de lo que pueda traer cada quien, pues sí, quién fue el que envenenó, ¿no? Yo me enteré de un caso también que me hizo pensar, por lo que decía Ingrid, de una persona que llegó a la casa de un familiar y probó unos chocolates que habían ahí, no le dijo a la hermana, y entonces ya cuando empezó a sentirse re mal, y bueno, eran chocolates o brownies, ¿no? Esos pasteles con marihuana. Y entonces, fue la locura, ¿no? Porque la gente empieza a experimentar cosas en el cuerpo y entonces en la mente empieza a interpretar. Y ahí es donde empiezan los delirios, ¿no? Entonces, algo así pasó en la película, ¿no? Carla, volvió a pedir la palabra. Carla, adelante. Sí, pues es que nadie habla. Pero muy importante, Ingrid, No lo que los regañes. dice de que el no ser feliz está muy mal visto. Eso es muy importante porque eso tiene que ver con esta fuerza de las drogas. O sea, ¿por qué? Porque las drogas nos hacen, igual el alcohol, nos hacen romper esa frontera y realmente sale lo que hay adentro. Incluso, pues yo me atrevería como a casi casi a sacar una hipótesis de que la gente que más bebe o más se droga tiene que ver con esta restricción interior. Eso me parece muy importante. Igual me parece muy importante el tema de los tatuajes. Pues yo pienso diferente que Germán. O sea, yo creo que si todos estamos muy masificados, si todos somos iguales y la moda nos masifica y cuando no estamos de moda estamos de igual en otro grupo perdidos y si todo es tan de masa, pues a mí me parece que los tatuajes en efecto es como una búsqueda de una individuación. Y por otro lado, creo que también, pues esta música, sí, en efecto, yo había oído, Alberto, de esto, bueno, yo tomé terapia con un musicoterapeuta y realmente la experiencia es preciosa porque conectas con tus canciones favoritas y cuando estás en un proceso X emocional y necesitas como, pues no sé, salir de ahí, si estás en ansiedad o en mucha tristeza,
pues tienes una canción que ya es tuya para conectar con la alegría de vivir o con que pronto va a pasar o que, ¿no? O sea, la musicoterapia también es una terapia que era lo que estabas mencionando y Jackie también. Y por otro lado, sí sabía yo que la gente regresa en los estados de Alzheimer o de demencia con los audífonos, con la música, o sea, la fuerza de la música. Pero también apoyo a la música tecno y a la música hipertecno porque también nos conecta con algo adentro, ¿no? Y Sí, creo claro. y Y hay creo una que, muy buena. ¿qué? Hay música de tecno muy buena. Sí, claro. Y creo que también Gaspar Noé tiene mucho éxito entre la gente joven. Eh, Sí, pero finalmente es una especie de moralista porque a mí no, a mí me queda clarísimo que la que drogó el ponche fue la de las gotas en los ojos. O sea, tan es así que la película termina ahí, ¿no? Entonces a mí me quedó clarísimo que fue ella, como haciendo un experimento, pues una loca y hace un experimento y salió mal, ¿no? Pero, pero, pero creo que también la música tecno nos hace como, nos despierta otra parte nuestra, ¿no? Entonces, bueno, creo que Gaspar Noé finalmente es un moralista porque igual en Irreversible, cuando la película va de adelante para atrás, o sea, temporalmente, pues al final es una mujer que vive con su pareja y que él se va a comprar un pan o no me acuerdo qué, y ella se mete a bañar y, o sea, es como una advertencia, ¿no? De que tú puedes estar en tu casa feliz y planeando tu gran día y puede pasar una cosa espantosa, ¿no? Entonces creo que es un cuate que está puntualizando ciertas cosas. O sea, a mí la verdad no me caía bien, pero ahora que estamos hablando tanto de su película, ya me está cayendo mejor. Creo que es un cuate que nos está advirtiendo igual sobre el uso de las drogas, sobre hacer estos experimentos que esta loca hace, y lo que genera, ¿no? Sobre no tomar cosas en una fiesta, no sé, o sea, creo que nos advierte cosas y hace películas de eso. sí. Ingrid, Eh, con esto que decías, de hecho hay un momento en el que hablan, que están platicando y que hablan que las drogas deben de usarse o consumirse en un lugar seguro con amigos. Pero este es un grupo de baile. Al final vemos que no es un grupo de amigos, porque también hay cosas que no sabían, no sabían uno del otro. Y pensando en que Jackie puso el set musical en esta fiesta, ella misma dijo, ahí también había droga. Entonces, ese experimento, ¿no? Quizá podría ser probado sin que haya ni alcohol ni droga y a ver qué pasa. Sí, a ver qué Porque, pasa. porque tú hablaste de la música trans, ¿no? A lo mejor saca ese lado más salvaje, pero quién sabe si cruzas esa línea, ¿no? Uh-huh. sí, y hay muy buena música y hay buenos Uh-huh. DJ, Uh-huh. pero bueno, es distinto escucharlos sin droga, ¿no? Yo creo Uh-huh. que ese tipo de música tiene un poquito de droga. Ajá, por sí, Tal vez, tal uh-huh. vez toda la música, en el sentido también que nos provoca emociones, ¿no? Uh-huh. De distinto tipo, ¿no? Y Uh-huh. una de la música puede generar efectos distintos dependiendo qué tipo de música, ¿no? Uh-huh. Hay música para relajarse, para no deprimirse, para deprimirse, para estar contento, ¿no? Para bailar, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene algo ahí que altera las Uh-huh. emociones, que conecta ahí los hemisferios, ¿no?
que revive a la gente, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que depende, es medicinal, claro. Pensando en esto que dijiste de lo que están haciendo con Alzheimer y demencia, estuvo circulando un video de una mujer, yo creo que en sus 80, 70, quizá 80, ¿no? años, primera bailarina, que ya está en silla de ruedas, que está prácticamente en estado catatónico, y ella era el cisne negro, ¿no? Entonces, cuando le ponen los audífonos, no solo se endereza, porque la pasan a ella y la pasan a ella de 20 años bailando. Sus manos las mueve exactamente como cuando era primera bailarina. Sí, sí es una memoria ahí muy primitiva, ¿no? Se conecte, que recupera la conexión con el cuerpo, ¿no? Es como un despertar, ¿no? Como sí, un despertar. Este documental es muchos ejemplos de esos, pero hay toda una explicación a nivel también neurológico. Sí, bueno, está Marisela Oquín, ¿estás por ahí? Sí, Ya. yo, esto que dice ahorita, ay, se me fue tu nombre. Bueno, Ingrid, ¿qué pasaría si no hubiera alcohol ni droga? También Rosaura dijo que ella había puesto la banda sonora. Sí. Pero sí había alcohol y droga. Bueno, solo Pues, dijo que puso la banda sonora. No, yo entendí que... dijo que había alcohol y que había droga. Pero que había tenido el mismo efecto. Bueno, yo pensé que Yo solo... entendí que no había, porque ¿Que no? justamente fue como un experimento, así. Yo entendí que, bueno, yo escuché que puso la banda sonora y que había tenido el mismo efecto. La puso completa. Y no recuerdo si había drogas o no. No, pero sí dijo que había alcohol y drogas. Sí, Sí dijo lo que dijo. había alcohol y drogas. Dijo que no había LSD, pero que sí había alcohol y drogas. Bueno, yo sé que si en la película le quitas el alcohol, la droga, la música, pues se acaba la película, ¿no? Pero en los grupos de baile muchas veces la gente va a bailar. Cuando es un grupo de baile, incluso hay salones de baile, de esos así viejísimos, donde no se vende alcohol, donde se venden refresquitos y agüitas y papitas, ¿no? Porque la gente va a bailar. No se va a drogar, no se va a fumar. Bueno, a lo mejor ahí conectas a alguien, pero dentro del salón, así, lo que se ve, es que la gente va a bailar. Y muchas veces en algunas fiestas uno ve, ¿no?, que si la música no nos está gustando, no nos está comunicando entre nosotros, la gente se para y exige que cambien la música. Entonces, bueno, si esto pasara en la película, si los bailarines dijeran, no, se acaba la película, no hay tal. Pero creo que muchas veces puede pasar así, ¿no? Que no necesariamente es que si no hay droga o que la tiene que haber junto con la música, como ha estado diciendo Carla, ¿no? O sea, no se necesita para que esté a gusto. Y sí es muy común que la gente que baila, se limita a eso. Es lo que está buscando el baile, no la droga o el alcohol, y a veces ni siquiera la pareja, ¿no? Hay gente que tiene el compañero de baile, pero no es su pareja mental o sexual, es el compañero de baile. Esto es en los salones de baile. Sí. Porque en las fiestas sí está el alcohol presente. Sí, pero bueno, aquí la película es un grupo de bailarines, ¿no? Que iban a hacer un ensayo para una coreografía, y en la entrevista el chico dice, no, es que es así como mi ilusión trabajar con una coreógrafa como usted, bla, 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 bla. Entonces, yo al principio pensé que sí se iba a enfocar a que era un grupo, o sea, una coreografía, los bailarines, pues, ¿no? Y ya eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, no me imagino, por ejemplo, a unos viejitos de esos que se reúnen para bailar danzón, que alguien les ponga ahí LSD a su sangría, no sé, el ritmo bailarín.
No sé cómo se pondrían. No sé si ubiquen el lugar Mamarrumba, en donde se baila música cubana. Hace unos 20 años, 25 años tal vez, que era mucho más pequeño. Si tú ibas a bailar y no aceptabas al primero que te sacara a bailar, ya nadie más te sacaba, porque la gente iba a bailar. Y entonces eso significaba que tú o ibas a otra cosa, ¿no? O te estabas fijando en cosas sin importancia. Mira. De seguro tú estuviste baile y baile. Sí, por eso lo sé. Bueno, no sé si hay alguien más. Ya estamos sobre las 9. Jorge y de Germán. Yo rápido, ahorita que estaba diciendo Carla que estas películas de Noé son muy populares entre los jóvenes, me remite a Trainspotting de los 90, creo, por ahí, que es también algo parecido, ¿no? Es una película que está un grupo de chavos metidos en drogas, y a mí me resultó muy choqueante, pero fue un éxito total. Y hay un bebé. Y, en fin, ¿no? Y bueno, respecto al baile, hoy desafortunadamente se murió Froilán López Narváez, y una de sus, tiene varias frases, la rumba es cultura, pero en relación al baile decía, aquel que no baila no es del todo confiable. Sí. Germán. Jorge, qué barbaridad, voy a averiguar, no sabía que había muerto Froilán, yo tuve el gusto de conocerlo y de asistir a sus reuniones en su casa, un tipazo, de veras, una gente que qué bárbaro, había conocido a media humanidad, oye, qué barbaridad, lo lamento mucho, y bueno, yo nada más iba ahorita que hablaban de la música, pues a recordar el condicionamiento musical muy claro en la liturgia religiosa, en los rituales, pues hasta terminó en la iglesia misma, a pesar de que había una contención en el cristianismo para el uso de la música, en los spirituals y la música de Bach y todo, como ayuda muchísimo a ayudar. Está uno rezando en una iglesia y escuchar la música, bueno, pues es como una catapulta, ¿no? O el uso de la música de las marchas, ¿no? De las marchas militares. Si uno ve una película de guerra sin una marcha, ¿no? Sin los tamborileros y todo, pues seguro que los guerreros le van a entrar menos duro a la batalla, ¿no? O sea, hay un hipnotismo ahí, ¿no? Se hipnotiza a la gente con la música y la marcha, y estás oyendo 1812 de Tchaikovsky, y pues casi te dan ganas de salir a pelear, ¿no? Esto es tremendo de la música, ¿no? El poder ese de la música. Bueno, pues Ingrid, si quieres concluir para terminar ya con la sesión de hoy. Ahorita me dejó pensando en los jugadores de rugby, sobre todo los neozelandeses, ¿no? Que antes del partido justo hacen su haka, que es el baile seguido de la música emitida por su propia voz, ¿no? Como hacían los maoris, para tener como toda la potencia y poder ganar los partidos, ¿no? Me recordaste que ni siquiera son necesarios los instrumentos, ¿no? La música la sacan de su propia voz. Ahora, y es para intimidar al enemigo, ¿no? Ajá, sí. Que también tenía que ver con... Bueno, Carla habló de esta película de Caminé con un zombie, todo el tema del vudú, ¿no? Que también esos tambores son intimidantes, ¿no? Para el extranjero, ¿no? Es como una presencia ahí que te va acosando, que te va marcando límites, ¿no?
Bueno, Y pues yo para cerrar, justo antes de que empiece la escena de la destrucción, ¿no? Cuando terminan el baile en sincronía, el brindis es Dios es con nosotros. sí, es interesante. ¿Cómo lo interpretas? Me quedé pensando en lo que decía Carla de la moral del director, ¿no? Y también de la supuesta libertad de los franceses, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, al final de cuentas, el mismo Marqués de Sade, ¿no? Pues nos ayuda a pensar sobre la moral, ¿no? Ujú. No sé si la incita, pero al mismo tiempo lleva a que reflexionamos, ¿no? Que podemos reflexionar. Yo creo que también para el psicoanálisis, el Marqués de Sade ha aportado muchas cosas, ¿no? Para pensar lo que es el tema de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que al final de cuentas, el reaccionar negativamente nos permite, ante algo que miramos, nos permite, si lo podemos analizar, pues sentirnos mejor. Y bueno, es un poco también la intención de ver en el cine club estas películas, no es para torturar a nadie, sino para poder entenderlas y así entender lo que pasa en la sociedad, porque es una realidad, ¿no? El tema de la droga, que bueno, es justamente parte de estas pandemias tan terribles que han acompañado a la humanidad tantos años, tantos siglos, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar por hoy. Muchas gracias a Ingrid Maciel, pues a Jackie, Rosaura, le agradecemos también, lo haremos personalmente. Ha sido muy interesante sus exposiciones y también los comentarios de todos los demás. Nos vemos la próxima semana. Va a estar Daniel Gerber y vamos a pasar a otra película también, nada suavecita, pero vamos a regresar ahora a Cronenberg con una película que se llama Parásitos Mortales. Así la tradujeron. Okay. Shivers o Shivers. Bueno, pues síganse cuidando y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Chao. Bye.